Bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo video. Mi nombre es Valentina Rengel y les estaré hablando en esta ocasión sobre lo que son las generalidades de la anemia. Antes de empezar vamos a definir lo que es la sangre, su composición y sus funciones. ¿Qué es la sangre? La sangre o el tejido hematopoyético es un tejido conectivo de origen mesodérmico que circula en todos los vertebrados a través de los capilares, los vasos y las arterias. Está compuesta por elementos formes y elementos líquidos. En los elementos líquidos podemos encontrar lo que es el plasma sanguíneo, que son elementos orgánicos e inorgánicos, y en los elementos formes vamos a encontrar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos son aquellos encargados de la oxigenación de las células sanguíneas, le dan el color característico de la sangre, el color rojo. Tienen un periodo de vida de 120 días y carecen de núcleo. Los glóbulos blancos o los leucocitos son aquellos que van a actuar en defensa de nuestro organismo cuando existe la presencia de alguna infección. Las plaquetas son caracterizadas como taponeadoras. ¿Por qué? Porque estas van a taponear todas las lesiones que existan en las vías sanguíneas. Cuando tenemos una herida, ellas son las encargadas de llevar ese proceso de cicatrización. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? La sangre tiene muchas funciones, entre ellas está la función de termorregulación, es decir, las temperaturas del cuerpo, ella es la encargada de regularla. El transporte de nutrientes, el transporte de desechos en la sangre, como lo son el dióxido de carbono, y también el transporte de enzimas y hormonas, entre otras sustancias reguladoras. Muy bien, habiendo conocido un poco sobre la sangre, vamos a pasar a nuestro tema de interés, que son las generalidades de la anemia. Existe anemia cuando hay un descenso de la masa eritrocitaria, es decir, cuando los niveles de hemoglobina son inferiores a los normales. En hombres podemos encontrar que los niveles son de 13 gramos decilitros, hay baja y amenaza de anemia cuando están inferiores a esos números, y en mujeres están de 12 gramos decilitros. De igual manera, hay una amenaza de anemia o la hemoglobina está muy baja cuando los números son inferiores a esto. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína encargada del transporte del oxígeno a las células sanguíneas en todo el cuerpo. ¿Cuál es la fisiopatología de la anemia? La anemia puede ocurrir por diferentes factores o simplemente por la hipoxia, que es la falta de oxígeno en los tejidos, y también por los mecanismos compensadores. Vamos a hablar un poco sobre lo que son estos mecanismos compensadores. Tenemos en primer lugar el mecanismo compensador, que consiste en la mayor capacidad de la hemoglobina en ceder oxígeno a los tejidos. Esto como resultado de la desviación hacia la derecha en la curva de disociación de la hemoglobina. Otro de los mecanismos de compensación o mecanismos compensadores podemos encontrar la redistribución del flujo sanguíneo con mantenimiento del cerebro y el miocardio, y disminución del flujo en órganos como son la piel y los riñones. Otro de los mecanismos compensadores que podemos mencionar es el aumento del gasto cardíaco, y aunque esto es muy eficaz, este mecanismo solo ocurre cuando los niveles de hemoglobina son muy bajos. Otro de los mecanismos, que es uno de los más eficientes y podría decirse que el más importante, sería el aumento de producción de los hematíes, pero esto solo es posible si la médula ósea responde correctamente a esta producción, es decir, que produce adecuadamente. Muy bien, tenemos el cuadro clínico de lo que es la anemia. ¿Qué síntomas podemos presentar? Si bien la anemia puede presentar hipoxemia, que son angina, cefalea, calambres musculares, etcétera, etcétera, puede presentar en algunos pacientes síntomas muy mínimos y hasta nulos. También depende de la edad y el estado previo de salud del enfermo. Podemos encontrar que algunos síntomas resaltantes son la fatiga, falta de energía, irritabilidad, memoria a corto plazo, cefalea, entre otros aquí. Y también es muy característico a la hora de la exploración física fijarse en la palidez del paciente, ya que esto es un síntoma muy común en todas las anemias. Tenemos también que en otras ocasiones y no muy frecuentes es las palpitaciones en caso de anemia intensa o cuando se ha sufrido ya anteriormente una enfermedad coronaria previa. También pueden
Destacarse los que es sensaciones vertiginosas, cefalea moderada, calambres en pantorrillas y claudicación intermitente, que son los dolores por calambres en las piernas. También tenemos con respecto a la exploración física que todo esto se observa a través de los estudios de la sangre, pero en la exploración física, como ya mencioné, tenemos la palidez. ¿Cómo se clasifican estas anemias? Se clasifican fisiopatológicas y morfológicas. En fisiopatológica podemos encontrar las arregenerativas o regenerativas, o también llamadas centrales o periféricas. También encontramos en su clasificación morfológica lo que son las microcíticas, las normocíticas y las macrocíticas. Las microcíticas son aquellas causadas por déficit de hierro en el organismo. Las normocíticas son ocasionadas por enfermedades crónicas previas y las macrocíticas son causadas por deficiencia de vitamina B12 en el organismo. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre algunos tipos de anemias. Vamos a empezar con la anemia ferropénica. ¿Qué es la anemia ferropénica? Es aquella anemia causada por deficiencia de hierro en el organismo o en la sangre. ¿Por qué? El hierro es importante en la producción de los glóbulos rojos. Al existir esta deficiencia no se produce la cantidad necesaria de los glóbulos rojos, ocasionando así que baje la masa eritrocitaria, que vaya en descenso. ¿Por qué pasa esto? Por la pérdida excesiva de hierro en algunas ocasiones. En algunos países ocurre que las personas tienen mucha pérdida de hierro en la sangre. También es ocasionado por las dietas estrictas que se le imponen especialmente en la juventud, ya que por tener el cuerpo perfecto se imponen una dieta muy estricta, evitando así el consumo del hierro necesario, causando esta anemia. También la malnutrición en los países tercermundistas que no tienen el hierro necesario por mala alimentación. ¿Cuál es el cuadro clínico de este tipo de anemia? Pues se pueden observar las manifestaciones normales de una anemia: color pálido, irritabilidad, cefaleas, disfagia en algunas raras ocasiones y mareos, dificultad para caminar, entre otros que son comunes en la mayoría de las anemias. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Las podemos diagnosticar mediante los exámenes y los análisis, revisando, echándole una ojeada al número de los hematíes, porque ya que puede presentar lo que es la hipocromia, microcitosis, anisocitosis y poliquiocitosis. Puede haber trombocitosis del grado moderado, sobre todo en casos de hemorragia activa. Tenemos también la anemia por deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué pasa esto? El cuerpo necesita vitamina B12 para la producción adecuada de los glóbulos rojos, al igual que el hierro. Cuando hay deficiencia de esta vitamina, de la vitamina B12, el conteo de los glóbulos rojos disminuye, ocasionando un déficit y a su vez esta anemia. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por diferentes factores, los cuales pueden ser las dietas estrictas, la alimentación deficiente y la malnutrición durante el embarazo. Otros factores adicionales a esto son el alcoholismo, son el consumo de antiácidos, la celiaquía, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas? Pueden presentarse diarrea, fatiga, falta de apetito, irritabilidad, cefalea, entre otros más. ¿Cuál es el tratamiento para esto? La inyección o el consumo de vitamina B12, ya que para tratar esta enfermedad hay que tratar primero la causa de ella, que es el déficit de vitamina B12. ¿Cuáles son las pruebas y los análisis que se tienen que hacer para determinar si se tiene esta anemia? Se tiene que hacer un conteo sanguíneo completo, un nivel de bilirrubina sérica y un nivel de vitamina B12. Si existe una irregularidad en el nivel de vitamina B12, por allí podemos sacar la sospecha de que sufrimos de esta anemia. También tenemos la anemia por deficiencia de folato. El folato o el ácido fólico es necesario para el desarrollo y el crecimiento de los glóbulos rojos. Cuando hay deficiencia de estos, los glóbulos rojos no se desarrollan y no crecen con eficiencia como debería de ser, de la manera correcta. El cuerpo de por sí no almacena las cantidades adecuadas de ácido fólico y es por ello que nosotros debemos mantenernos consumiendo este ácido fólico, que se encuentra en alimentos de hojas verdes como son hortalizas, verduras, entre otros más. Cuando no se consumen adecuadamente estos alimentos, hay déficit de estos.
¿Por qué pasa esto? Por las personas que no tienen una alimentación adecuada, por imponerse dietas estrictas como suele pasar en la juventud y entre otros factores como son el alcoholismo, el tabaquismo, etc. En la anemia por deficiencia de folato, los glóbulos rojos son anormalmente grandes, los cuales son macrocitos. Cuando los glóbulos rojos tienen un tamaño superior a lo normal, son llamados macrocitos. ¿Cómo podemos tratar esta anemia por deficiencia de folato? Consumiendo alimentos que tengan ácido fólico. ¿Cuáles son los síntomas? La fatiga, debilidad, cefalea, palidez, entre otras manifestaciones comunes en todas las anemias. Tenemos la anemia por enfermedades crónicas. En esta el conteo de los glóbulos rojos es inferior a lo normal y esta anemia se presenta en personas que con ciertas afecciones prolongadas que tienen que ver o incluyen inflamación. ¿Cuáles son las causas? Los trastornos autoinmunitarios, en algunas ocasiones el cáncer, incluso los linfomas o infecciones prolongadas. ¿Cuál es el tratamiento de esta? Consiste en las transfusiones de sangre, el hierro suministrado y la administración de la eritroproteína. Los síntomas son los ya conocidos de las manifestaciones de todas las anemias: la palidez, la debilidad, dificultad para respirar, falta de energía y cefalea. Tenemos también la anemia hemolítica. La anemia hemolítica consiste en que, como ya mencioné, los glóbulos rojos tienen un periodo de vida de 120 días. En la anemia hemolítica este periodo de tiempo se reduce increíblemente, es decir, los glóbulos rojos se destruyen antes de su periodo de tiempo. Esto ocasiona esta anemia. También tenemos la anemia aplásica idiopática. ¿En qué consiste esta anemia? Esta anemia consiste en que la médula ósea no produce o se le dificulta la producción de las células sanguíneas, lo que ocasiona la reducción de toda la producción de las células sanguíneas como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Tenemos también la anemia perniciosa. ¿En qué consiste esta? Esta es una anemia perniciosa congénita, ya que esta se hereda, pasa a los hijos de los padres. En esta consiste en que los órganos no consumen o no absorben la vitamina B12 correctamente, ya que la vitamina B12, como ya mencionamos, es necesaria para la producción de los glóbulos rojos, pues estas no las digieren con mayor facilidad o con deficiencia lo hacen. Tenemos la anemia depranocítica. En esta existe un tipo muy extraño de hemoglobina S. Esta ocasiona que los glóbulos rojos adquieran una forma muy extraña y también hace que se tornen frágiles a tal grado de que se atoren en las vías sanguíneas, lo cual ocasiona este tipo de anemia. ¿Cuál es el tratamiento de estas? Las transfusiones de sangre. Y los síntomas son los mismos que las manifestaciones normales de la anemia, que dificultad para respirar, en algunas ocasiones ceguera, también fatiga, cefalea, entre otros más. También tenemos la talasemia, que consiste, esta es un tipo de anemia congénita que se traspasa de padres a hijos. ¿En qué consiste? Consiste en la producción inadecuada de niveles de hemoglobina, lo que causa una gran destrucción de los glóbulos rojos, es decir, se destruyen una gran cantidad de esto, lo cual baja el índice de la masa eritrocitaria. ¿Cómo se trata esto? Con transfusiones de sangre. ¿Cuáles son sus síntomas? La cefalea, fatiga, palidez, pérdida del equilibrio, cansancio, entre otros más. Espero que este video haya sido para su utilidad y puedan disfrutar más contenido en nuestro canal. Gracias.